TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. Como de costumbre, les recuerdo los propósitos fundamentales de este programa educativo y cultural, que en general son dos. El primero, promover el uso adecuado y correcto del idioma español, y en segundo lugar, potenciar las habilidades comunicativas de la población hondureña. Estas habilidades comunicativas son leer, escribir, hablar y escuchar. Hoy traigo un tema muy interesante en lo que compete al aprendizaje, a la enseñanza y aprendizaje de las habilidades comunicativas, pero específicamente a la habilidad de escribir. Si bien la lectura es un gran reto de enseñar y desarrollar en los educandos y en la población en general, escribir representa uno de los retos mayores para los profesores y, ¿por qué no?, también para los padres de familia. Sabemos que en nuestro contexto mucho se dice de la relación entre la lectura y la escritura, pero los estudios nos dicen que la lectura necesita instrucción directa, instrucción explícita, es decir, que los profesores debemos enseñar a escribir. De repente, a escribir no se aprende escribiendo como se dice, sino para aprender a escribir se necesita participar en un proceso sistemático y explícito de la enseñanza de la escritura. Esto significa que se deben conocer cosas muy básicas, temas muy básicos como la estructura de los textos, por ejemplo, utilización de las palabras, es decir, vocabulario, ortografía, sintaxis y, por supuesto, gramática. Es por eso que el día de hoy les presento 4 errores comunes que los universitarios cometen a la hora de producir sus textos científicos, pero también en general las personas cuando escribimos correos electrónicos, cartas comerciales, recordatorios o cualquier otro tipo de textos funcionales o que se utilizan en la vida cotidiana. Estos 4 errores generalmente se cometen a partir del uso incorrecto de la coma, uso incorrecto de los verbos, uso incorrecto de las conjugaciones y también algunos usos de conectores o preposiciones que mucho se ha difundido lastimosamente en algunos medios de comunicación, se utilizan adecuadamente en los noticieros, por ejemplo, o en algunas publicaciones. Vamos a estudiar esos 4 usos incorrectos y les voy a dar, por supuesto, algunas sugerencias de cómo usted puede mejorar la redacción en este punto. Vamos a mostrar en pantalla el primer error bastante común que se cometen en las producciones escritas. El primer error, separación del sujeto y del predicado a través de una coma. Esto es muy común. Y les voy a decir que el sujeto y el predicado han de ir juntos. Nunca tenemos que separar sujeto y predicado con coma. No se hace separar de coma ni siquiera cuando el sujeto sea demasiado extenso. Voy a leer un uso incorrecto y voy a leer cómo podemos corregir esta falta. El promedio mensual de los trabajadores de Tegucigalpa registró un aumento significativo. Vean ustedes que esa coma entre registró y un aumento significativo está separando el sujeto y también el predicado. Veamos entonces el uso correcto. El promedio mensual de los trabajadores de Tegucigalpa registró un aumento significativo. Observen ustedes que a pesar que el sujeto es muy extenso, no lo vamos a separar con coma precisamente para evitar una pausa que no es correcta en este tipo de producciones textuales o redacción de enunciados. Vamos a leer el segundo caso de faltas comunes en la redacción de diferentes tipos de texto. Yo veo que es muy común que se utilicen siempre números en lugar de letras para escribir cantidades, y esto lo veo principalmente en textos funcionales
como recibos, cartas incluso, u otro tipo de textos. ¿Cuál es la recomendación de estilo a la hora de redactar y cuando nos encontramos con cantidades o cifras? Sugiero escribir hasta el 20. Hasta el 20 yo lo sugiero que escribamos con letras. Y cifras que van después del 20, yo sugiero que la escribamos en cifras. Voy a mostrar un uso incorrecto. Se entregaron 18 libros para cada escuela. Ese 18, lo correcto es que lo escribamos en letras. Por ejemplo, se entregaron 18 libros para cada escuela. Voy a sugerir que en la medida de lo posible utilicemos letras para escribir cantidades. Solamente si son análisis estadísticos o el tipo de texto exige escribir cantidades, cifras, voy a sugerir que utilicemos los números. Pero en general, por un tema de estilo, yo sugiero que utilicemos letras y no números. Vamos a mostrar en pantalla el tercer uso incorrecto o la tercera falta que cometemos en la redacción, y es uso proposicionales incorrectos. Hacer uso de preposiciones incorrectas como en base o por el contra, que he notado en algunos textos últimamente. ¿Cuáles son esos usos preposicionales incorrectos? Bueno, en base a, bastante en el discurso oral veo este error de en base a. También leo por el contra, esa falta que no sé de dónde surgió, pero la vez pasada lo leí en un artículo, no en un artículo, en un texto que un estudiante escribió. Y también en relación a. Todas esas tres son incorrectos. ¿Qué sugiero yo? Sobre la base de, también se estila con base en, pero no en base a. En lugar de por el contra, usar por el contrario. Es lo correcto. Y en relación a, utilizar mejor en relación con. Es más apropiado. Bueno, voy a finalizar con este cuarto error que también es algo común últimamente. Vamos a mostrar, y es la utilización del infinitivo introductor. Yo recomiendo que por estilo nunca comencemos un párrafo o un texto con un verbo en infinitivo, es decir, aquellos que terminan en ar, en er y en ir, ya que como sabemos esta es una forma no personal. No se debe utilizar este infinitivo, y en todo caso, cuando yo veo en una redacción dos verbos consecutivos, empiezo a dudar de ese tipo de estilo. Lo que yo recomiendo en general es que nunca escribamos dos verbos consecutivos. Sin embargo, si nos obligan por algún tema de estilo o por la redacción que lo exige, yo recomiendo que nunca empecemos con infinitivo. Es erróneo entonces decir afirmar que. Yo prefiero que escribamos deseamos afirmar que. Nunca vamos a empezar diciendo, por ejemplo, en un texto, empezar diciendo que. Lo sugiere, quiero afirmar que. Es incorrecto también, lo primero, agradecer a los organizadores la invitación. Es mejor, cabría decir que, en lugar de utilizar un verbo en infinitivo. Estos cuatro errores se han vuelto un poco comunes en la redacción de textos. Uso de infinitivos al inicio, uso de la coma para separar sujeto y predicado, y también estas formas preposicionales incorrectas, como en base a, que es bastante común no solamente en los textos escritos, sino también en los discursos. Estoy consciente de que escribir exige un grado alto de nuestra habilidad comunicativa. Sin embargo, las instituciones educativas y nosotros los profesores tenemos el compromiso de desarrollar, no solamente desarrollar esta habilidad, en primer lugar, enseñar esta habilidad para que la población en general pueda trabajar sin dificultad en sus campos laborales, producir diferentes tipos de texto y obviamente en las universidades producir los textos académicos de la mejor manera posible. Les saludó Éter Núñez. Este fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sigan en sintonía de Canal 10.
A continuación tenemos el segmento Novedades del Español, no se lo pierdan y nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Aprovecho la ocasión para hacerles una invitación muy especial, y es el cuarto Congreso para Profesores de Español, a realizarse los días 16 y 17 de agosto de 2018. La enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. En él se desarrollarán foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más. Les esperamos. Habrán sorpresas, habrán muchas informaciones que nos actualizarán en lo relacionado con el idioma español. En el segmento de hoy hablaremos de las palabras estudiante y ambiente, en ocasión de celebrarse el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente y el 11 de junio el Día del Estudiante. El diccionario de la lengua española define la palabra estudiante como persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. A continuación, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra estudiante. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra estudiante es un participio del presente del verbo estudiar, es decir, el que estudia. En español, al contrario que en otras lenguas en las que se forma directamente a partir del verbo latino estudeo, como el italiano studente y en inglés student. El participio se forma a partir del sustantivo estudio, del latín studium, que significa aplicación, celo, cuidado y que procede en última instancia del verbo estudeo. Ahora bien, el verbo estudeo en un principio no significaba estudiar en el sentido moderno, sino más bien dedicarse con atención a algo, tener gran gusto por algo, estar deseoso de algo, realizar con afán, etc. La raíz latina se suele relacionar con el verbo griego espeudo, apresurarse a hacer algo, estar deseoso por hacer algo, esforzarse por hacer algo, de donde procede el griego moderno estudiar. De este significado general, el verbo a partir del siglo I después de Cristo se especializó con el sentido actual, aplicado a las letras literis studere, es decir, dedicarse con atención a las letras. Según reglas de evolución fonética de palabras latinas, las palabras que empiezan por S seguida de consonante como sponsa, spiritus, species, stare, stripitus, strictus, desarrollan una E inicial, esposa, espíritu, especie, estar, estrépito, estricto. Esto es porque a los habitantes de Hispania les costaba pronunciar esa S ante T o P. Según la misma regla, la M se pierde y la U, breve atónica, pasa a O. Así, studium se convirtió en estudio. Las siguientes palabras nos llegan de studium. Estudiar. La terminación ar indica que es un verbo. Entonces, estudiar es aplicarse, hacer algo con celo, poner cuidado. Estudiante.
El sufijo ante es usado para formar un adjetivo que representa al que ejecuta la acción del verbo, en este caso al que estudia. Estudiantil, derivado de estudiante. El sufijo il expresa en origen una relación con posibilidad pasiva y a veces mera relación, es decir, que tiene relación con los estudiantes o pertenece a ellos. Estudioso. El sufijo oso indica abundancia, el que estudia mucho. Entre los sinónimos tenemos los siguientes: bachiller, diplomado, docto, entendido, experto, graduado, licenciado, alumno, colegial, discípulo, educando, escolar, pupilo. El Día del Estudiante fue creado por acuerdo gubernativo del 28 de mayo de 1922, en homenaje al padre José Trinidad Reyes, quien nació el 11 de junio de 1797 en la ciudad de Tegucigalpa. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra ambiente como algo que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Seguidamente, datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra ambiente. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, la palabra ambiente viene del latín ambiens, ambientis, es decir, que va por uno y otro lado, que abarca el entorno, que rodea, participio del presente del verbo ambire, o sea, ir por un lado y por otro, rodear, andar alrededor. Verbo compuesto del prefijo am, es decir, por ambas partes, y el verbo ire, o sea, ir. El verbo ire genera en latín multitud de prefijadores y derivados, y de esta familia léxica conservamos innumerables palabras, como por ejemplo ir, ambición, ámbito, circuito, comicios, ejido, campo a la salida de un pueblo, de exitus, salida, forajido, óbito, parecer. El verbo ire se vincula a una raíz indoeuropea ei, ir, que en latín dio también la palabra ianua, es decir, entrada, y el nombre del dios Lanus, o sea, Jano, dios de los límites, las entradas y las salidas, de cuyo nombre se deriva la denominación del mes de Lanuarius, que nos da la palabra enero. Entre los sinónimos tenemos aire, atmósfera, clima, espacio, éter, medio, ámbito, círculo, circunstancia, condición, entorno, esfera, hábitat, medio ambiente. Entre las diferentes acepciones de ambiente, según el Diccionario del Español Usual en México, dirigido por Luis Fernando Lara, se encuentran: número 1, conjunto de las condiciones naturales, particularmente las atmosféricas y climáticas, que rodean algo o a alguien o que privan en un lugar determinado. Medio ambiente, ambiente húmedo, contaminación del ambiente, ambiente marino, temperatura ambiente. Ejemplo, la adaptación de una especie a su ambiente. Número 2, conjunto de circunstancias o condiciones sociales, culturales, políticas, morales, etcétera, que rodean a una persona o la determinan. Crecer en un ambiente rural, ambiente urbano, ambiente familiar. Por ejemplo, el estudio trata sobre el ambiente en que se educan los niños hondureños. Número 3, comunidad que forma un grupo de personas que comparten ciertos valores, actividades, condiciones sociales, etc. Por ejemplo, la noticia fue bien recibida en el ambiente futbolístico. Número 4, conjunto de condiciones o características con que alguna cosa o persona provoca una sensación determinada en el ánimo. Ejemplo, el resplandor de la luz
creaba un ambiente acogedor en la habitación. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1972, con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Una vez más, gracias por acompañarnos y les invitamos a la próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español. Seguidamente, el segmento Acreditación. Bienvenidos una vez más a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido informando en segmentos anteriores sobre el proceso de la universidad en este camino hacia la acreditación internacional. En este proceso ha sido necesaria una organización interna que ha involucrado a toda la comunidad universitaria. Esta organización responde a las pautas que HCERES ha establecido para poder lograr el fin último, que es el de acreditarse. Una de las comisiones en las que se ha organizado esta universidad es la Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria. Este día tenemos como invitado especial al vicerrector del Centro Universitario de Educación a Distancia, el magíster José Darío Cruz, quien además es el coordinador de esta Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria. Bienvenido, licenciado Darío. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Esta es parte de lo que las comisiones y el trabajo de como dirigiendo esta gobierno y gestión universitaria tenemos que hacer, y es un gusto estar compartiendo con todos nuestros televidentes. Cuéntenos, licenciado Darío, ¿cómo es el trabajo a lo interno de esta comisión? ¿Qué es lo que hace la Comisión de Gobierno y Gestión Universitaria? Bueno, lo primero es la organización, la conformación de los miembros, de cómo fueron seleccionados, personas de mucha experiencia dentro de la universidad, que nos dan guía y luces sobre lo que nosotros estamos pretendiendo. Luego hay un personal de infantería, le digo yo, que es una fuerza de tarea, en donde hay colegas expertos precisamente en temas de investigación, porque este trabajo de autoevaluación de las carreras es complejo, es una mirada desde dentro, que luego es validada por un veedor externo y que luego conduce a un proceso de acreditación. Entonces debemos de ser lo más, por mucho que amemos la universidad, por mucho que la querramos, no se trata de esconder, sino de ser sinceros con lo que nosotros estamos haciendo, porque evaluamos con el fin de mejorar. Esta es una comisión que al escuchar su nombre, Gobierno y Gestión Universitaria, nos da la idea de lo más, desde la cúpula, cómo estamos a ese nivel. ¿Por quiénes está integrado para poder lograr evaluar ese dominio? El dominio lo que pretende es establecer la funcionalidad de la organización interna y administrativa de la universidad. Si la forma de dirigir y de conducir es la pertinente y es la apropiada, ese es uno de los elementos. El segundo tiene que ver con, también que tiene que ver con la dirección, es la misión y la visión de la universidad. Si es compartida por todos los que conformamos la universidad, si nos hemos apropiado, si nos hemos interiorizado de ella y si la hemos hecho parte nuestra. O sea, si yo soy profesor de esta universidad, no necesariamente directivo, mi quehacer responde. No veo solamente el árbol, la planta que me toca, sino que también tengo la mirada institucional. Esa es parte de lo que se pretende. Bueno, pues así como esta comisión de gobierno y gestión, también hay otras comisiones, licenciado Darío, que vamos a ir conociendo poco a poco en este segmento. Agradecemos su participación este día. Gracias e invitamos a todos nuestros graduados, nuestros estudiantes a estar pendientes y atentos porque van a ser consultados, hay múltiples, van a haber grupos focales en todos los centros universitarios, encuestas en línea, para luego concluir con un informe que esperamos muestre la realidad de la universidad y que en noviembre nosotros estemos celebrando la acreditación de este centro de estudios.
Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. En este segmento nos permitimos leer, disfrutar de la lectura, conversar con lectores apasionados y de vez en cuando nos permitimos la posibilidad de conversar con los poetas, con los creadores, con los escritores. Y en esta ocasión me acompaña un joven poeta que se llama Yacer Rivera y que va a conversar conmigo acerca de un grupo y de una producción literaria muy especial. Bienvenido, Yacer, ¿cómo está? Muchas gracias, igual. Bienvenido al segmento Café Literario. Gracias, Conversaremos de literatura y de este interesante proyecto del que conversaremos a continuación. Muy bien. En primer lugar, le voy a preguntar, ¿quiénes son los antipoetas? Ok, los antipoetas son 16 voces nuevas, son poetas que acaban de surgir y que se juntaron para hacer posible el proyecto de los antipoetas como un cartonero que contiene poemas de todos ellos. 16, dice. 16 poetas. Muy bien. ¿Y cuántos poemas crearon como individuo? Varía, unos crearon Ajá. solo uno, otros creamos 4, 3. Es una media de 3 poemas por cada uno. Ajá. Esto es un proyecto que surge de otro proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el otro proyecto? El otro que le da proyecto se vida? llama Colectivo Letra L. Muy bien. Colectivo Letra L. Letra ¿Por qué la L? La L es una letra muy linda, porque la letra L tiene un sonido muy bonito. Por ejemplo, lo que decíamos de la luna con sus alas ilumina la laguna, Ah, muy por bien. ejemplo. Ajá. Entonces hay un sonido de aliteración, Hay una ¿verdad? aliteración ahí muy bonita. Entonces decidieron ponerle el nombre Colectivo Letra L. Ujú. Y por cada nivel, por cada generación, ¿cambia el nombre de este colectivo o no? El colectivo se mantiene igual. Ah, ok. Lo que puede cambiar son los nombres de los cursos. Por ejemplo, Ajá. el nivel 1 ahorita se llama Los Antipoetas. Ujú. y En que- honor a Nicanor Parra. En honor al señor Nicanor Parra. Ajá. Cuéntenos, amplíennos un poquito. Nicanor Parra fundó una línea literaria que se llamaba la antipoesía. Sí. Él iba en contra del yo poético, en contra de la poesía con una Ya versión establecida. deísta. Ujú. O sea, él va a lo fatalista, a lo real, a una poesía que se concentra más en el mensaje que cómo se escucha. Él se consideraba antineruda por eso, porque él decía que no le importaba tanto cómo sonara la poesía, sino lo que decía en sí. Es correcto. Sí, son visiones, ¿verdad? Son visiones de Y cada ustedes quien. quisieron hacerle homenaje a este poeta. A Nicanor Parra haciendo algo muy difícil que es escribir en antipoesía. Y nos tomó bastante tiempo, pero al final nos quedó este resultado. Y si de alguna manera podemos honrar a Nicanor Parra, creo que fue de esa manera. Sí, cuéntenos, ¿y todos son jóvenes o se permiten de varias Hay de edades? diferentes edades. No tenemos una persona de demasiada edad, pero sí sabemos, hay chicas de 16, hay personas que ya son maestros, licenciados de la UNA. Entonces, era bien interesante ver la convivencia entre personas que son muy jóvenes y personas que tienen sus años, pero que la poesía le llega igual a todos. Ujú, qué interesante. Qué bonita la letra de este. Sí, de este. ese es el resultado de Lulú. El Lulú Lulú. hizo 200 ejemplares escribiéndole a mano todos los Es un antipoetas. artista, escribe lindo. Cuénteme, ¿y este proyecto quién lo financia? Lo financiamos nosotros mismos. Nosotros hacemos actividades, hacemos performance. Los cursos en sí son una manera de ingreso porque pagamos una entrada para los cursos y así poder financiarnos. También lo que le comentaba de los performance, o sea, nosotros hacemos actividades, recitales, vamos a eventos. También, digamos, el sábado en el Museo de Identidad Nacional, nosotros vamos a estar vendiendo separadores, bolsos, lapiceros, todo hecho a mano. Y eso es manera de hacernos de finanzas.
Qué interesante. Para que la poesía ¿Y siga. dónde se reúnen? ¿Qué hacen cuando se reúnen? Nosotros nos reunimos enfrente del Centro de Cultura Española en la Silla del Quijote. Sí. Ahí nos reunimos los de nivel 2 los viernes y los de nivel 1 los sábados. Nosotros nos ponemos ahí a aprender de poesía. Digamos, nivel 2 mira dónde está la poesía. Hace poco estuvimos viendo, por ejemplo, la poesía en los cómics, la poesía en los colores, la poesía en el rap. Nivel 1 ve lo que es la parte más de estructura, de qué son las figuras literarias, cómo se compone un poema estructuralmente. Y bueno, también pequeños detalles para mejorar la parte escrita. Usted se encuentra en el nivel 2, ¿verdad? En el nivel 2. ¿Cómo se supera el nivel 1? Bueno, para superar el nivel 1 primero tiene que terminar de cursarlo y al final pues puede variar, porque por ejemplo a nosotros nos tocó sacar el cartonero. Y Este fue su proyecto de ese graduación. Fue nuestro proyecto de graduación, Ajá. exacto. Pero a otros les ha tocado, por ejemplo, escribir un libro, a ellos solos, 100 páginas, y tienen que hacerlo en un mes, por ejemplo. Y todo varía, pero al final la actividad es muy enriquecedora porque usted aprende muchísimo escribiendo. ¿Cualquier persona puede ir ahí o cuáles son los requisitos de ingreso a este? El mayor requisito es que usted quiera ir, la verdad, Las ganas. porque nosotros creemos, y en lo personal yo también creo, que la poesía es para todos. O sea, la poesía no tiene una selección, la poesía es que usted quiera aprender poesía. Si a usted le interesa la parte literaria, pues se le dedica su tiempo, va a aprender a ser poeta, aunque poeta no es algo muy fácil de llegar a ser, pero la poesía es para todos. Sí. Yo no creo que limite edad, ideas, políticas, nada de eso, porque la poesía es arte. Entonces el arte no se limita al cómo piensa una persona, más bien eso hace explotar el arte. Qué interesante. Y con los talentos, ¿cómo logran dosificar, por ejemplo, el talento de alguien? ¿Cómo llega la musa a ustedes o no creen en la musa? De eso, de hecho, estábamos hablando la vez pasada, vino Jorge Bocanera, estaba sí. Emilio Coco y estaba también el poeta José Luis Quesada. Sí. Y ellos hicieron una gran discusión al respecto, porque Coco decía que no existían las musas, y Quesada decía que sí existían, pero que se necesitaba, aparte, trabajo sobre la letra. Por supuesto. Yo considero que hay como una unión entre la opinión de los dos, y si hay un momento como de inspiración, como hay algo que usted ve, algo que usted siente que le hace llegar a la parte escrita, pero requiere mucho trabajo poder afinar todo eso para que no darle el final que todo el mundo espera, sino como que romper eso, darle al lector algo rico, algo nuevo. Entonces, se necesita un poquito de inspiración, pero lo que más se necesita, en mi opinión, es trabajo sobre la palabra. Disciplina, ¿verdad? Disciplina literaria, disciplina lectora. Lectora y escritora. Sí, muy bien. ¿Y qué proyectos tienen a corto plazo o a largo plazo? A corto plazo ahorita tenemos la noche de música y poesía, que se va a llamar Los Sonidos del Silencio. Es una noche en la que vamos a combinar géneros de música con poesía. Por ejemplo, vamos a usar el metal, el hip hop, el jazz, por ejemplo, para crear poesía. Y nosotros vamos a recitar al son de esa música. Eso va a ser al lado de la sede del Quijote, se llama Café y Diseño. Va a ser el otro viernes, si no me equivoco, y va a ser por la noche. También tenemos la parte que esto es el viernes en la UNA a las 10 de la mañana, que es el Museo de la Despedida. Van a haber cartas de muchas personas que estuvimos recogiendo y ellos se despiden. Algunos se despidieron de alguien, de algo. Tengo un amigo que se despidió de su cama, por ejemplo. Fue una historia bien, bien bonita. Luego también tenemos la parte que es lo del MIN, creo que ya lo comenté, ¿verdad? Sí. Y por los momentos eso es lo que tenemos. Y también lo del Mitch. Ahorita se van a cumplir 20 años de lo que fue la crisis del Mitch. Sí. Y una manera de que nosotros vamos a ayudar se va a hacer un evento en Tegucigalpa. Y nosotros vamos a llevar poemas de gente que vivió las cuestiones del Mitch. Nosotros vamos a recoger sus entrevistas y a base de ello vamos a escribir poesía para dar a conocer a la gente cómo se sintió vivir eso. ¿Publicarán algo después de Ahorita esto? publicaciones no estamos seguros, pero esperamos que sí se dé. Qué interesante. Porque dar a conocerle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Sí. ¿Qué estudia usted, Yacer? Yo estudio ingeniería industrial y ahí se va lo de que la poesía no es solo para poetas, sino que la poesía es para todos. Digamos, yo estoy estudiando una carrera que muy poco tiene que ver con letras, pero al final sí me gusta la poesía y sí me llego a escribir poesía.
Qué interesante, porque uno puede pensar que solo la gente que estudia letras, como usted lo menciona, puede tener la inspiración. Que me encanta esto. ¿Puede leer compartir con nosotros un poema suyo? Ok, un poema mío. Déjenme lo buscamos. Ella también escribe que la soledad escribe un poema para ver qué tal nos suena en las voces nuestras que no se atreven a retarla. La muerte será el poema que se le ocurra con un gato sentado en su regazo, gato que odia y que sueña cada mañana con lanzar por la ventana. La soledad, con la mano cansada, con la sonrisa hecha llanto, nos leerá su historia, una historia tan extraña que no sabrá arena. La soledad ama las calles, mis calles, donde se pasea irónica, viendo a los vivientes vivir junto a otros, sin tener compañía. Sin tener compañía. Un elogio a la soledad, ¿verdad? Un elogio a la soledad. Sí, qué bien, muchas gracias. Gracias, Yacer, por leernos la poesía y por compartir con nosotros un momento especial, pero antes quiero recordarles que la Universidad Pedagógica y el Departamento de Letras va a celebrar el 4º Congreso de Profesores de Español, el 16 y 17 de agosto de este año, y lleva como título La enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Tendremos foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más. Y yo los invito para que puedan asistir y participar y sobre todo aprender de nuevas experiencias y de nuevas formas de enseñar. Gracias, Yacer, muchísimas gracias. Éxitos con su colectivo y con este proyecto tan interesante y espero seguirlo viendo pronto. Okay. Y a todos, sigan con nosotros en nuestra lengua. Muy buenas noches, estimados amigos de Nuestra Lengua. Le agradecemos continuar en sintonía con su programa. Estamos en el 4º segmento, Salgamos de Dudas, dispuestas y listas junto con la profesora Sonia Mendoza para resolver esas preguntas que usted nos plantea a lo largo de la semana sobre el uso del idioma. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook nos puede encontrar como Nuestra Lengua, TV Letras, y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Este programa es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y es difundido gracias a Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Como ya les anticipé, nuevamente estoy junto con la profesora Sonia Mendoza, la profesora que nos va a guiar sobre esta resolución de las preguntas que ustedes nos han planteado. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Cecia, y a nuestros estimados televidentes. Aquí estamos, pues, como todos los lunes, esperando apoyarles con relación a darles respuesta y aclarar dudas acerca de nuestro idioma. Muy bien, vamos a recordarles la trivia que está publicada en nuestra página de Facebook. Alternativa en español de la expresión hacer spoiler. Opción A, destripar. Opción B, adelantar. Y opción C, aturdir. Si usted es una persona que sigue el hilo de todas las novedades del español, usted va a conocer cuál de estas 3 opciones es la correcta y la puede comentar en la publicación que está en nuestra página de Facebook. Recuerden, Nuestra Lengua, TV Letras. Con esto damos inicio al segmento con la primera pregunta que trata sobre un término que no hemos utilizado muy bien. Se dice pérdidas humanas o pérdidas humanitarias. Humanitarias, ahí tenemos los 2 términos y se nos presentan con esa duda, pero podemos hablar de que pérdidas humanas se hace referencia a que ese es el término adecuado. Desde el punto de vista social hace referencia a dejar de tener a ciertas personas con las que se contaban, que estaban en nuestro patrimonio o entre nuestros afectos. En el caso de
de pérdidas humanitarias, ahí se nos presenta también el concepto, ya sea para humanitario y humanitaria, que mira o se refiere al bien del género humano, benigno, caritativo, benéfico. Y en la tercera tenemos que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que la padecen. Entonces tenemos los dos términos y hay algunos ejemplos donde nos dice, era un médico muy querido por ser amable y humanitario. Trabajo en una organización de carácter humanitario. Las dos primeras están relacionadas con ese término. En cambio, la última, las pérdidas humanas registradas en la Primera Guerra Mundial alcanzó cifras millonarias. Entonces ahí podemos ver una diferencia entre estos dos términos utilizados, ¿verdad? Con pérdidas humanas y pérdidas humanitarias. ¿Cuál vamos a utilizar y es el más apropiado? Pérdidas humanas. Bien, gracias profesora. Pérdidas humanas se refiere a la contabilidad de las personas con las que contábamos y que por algún desastre o conflicto social dejaron de estar con nosotros. Humanitaria es un adjetivo, humanitario es un adjetivo, ya sea el fin de un proyecto, de una organización o una persona que tiene esta característica, ser humanitario o humanitaria. Bien, esta palabra yo la escuché mientras me dirigía a mi centro de práctica, le cuento, profesora. Sí, yo escuché la noticia de que el avión había salido de la pista de aterrizaje, pero el periodista comunicaba, no hubo pérdidas humanitarias. Y yo tuve ahí una disyuntiva. Humanitaria creo que no se utiliza en esto porque no es sinónimo de humanos. Humanitario y pérdidas humanas no serían un sinónimo. El caso que tenemos también, que hace poco ocurrió, Cecia, con lo que sucedió en Guatemala. Ahí hubo pérdidas también humanas, no humanitarias. Muy bien, a veces queremos utilizar palabras un poquito rebuscadas, pero siempre debemos conocer en qué contexto sí me funciona esta palabra y en cuál no, para no caer en la impropiedad léxica. Por tanto, la expresión correcta es pérdidas humanas. Bien, abordada esta pregunta, vamos a hablar sobre un verbo nevar, pero cómo se conjuga en el tiempo presente, nieva o neva. O neva, la duda sigue y persiste, pero hoy vamos a tratar de dilucidarla. Nieva hace referencia a la forma conjugada en la tercera persona del presente indicativo del verbo nevar. Cuando en una oración queremos referirnos al fenómeno meteorológico que implica la caída de nieve, la forma correcta es nieva, siempre que sea conjugada en tiempo presente. En Honduras nunca nieva, como ejemplo lo presentamos ahí, y si nieva mucho no podremos salir a comprar. El término neva no está registrado en el diccionario. El verbo nevar es irregular, por lo tanto presenta esas variaciones al momento de conjugarse. En el presente tenemos nieva, pasado nevó, y el futuro nevará. ¿Qué ocurre con este verbo y por qué ha existido esta dificultad al momento de emplearlo? Nevar, ¿verdad? Es un verbo impersonal. Impersonal, en este caso se utiliza dentro de las oraciones impersonales también. Todos los fenómenos que hacen referencia a la naturaleza, como nevar, llover, tronar, entonces son impersonales. Por lo tanto, no pueden emplearse en todos los tiempos, salvo cuando el verbo nevar es transitivo, pero cuando está haciendo referencia al fenómeno meteorológico, entonces es impersonal. Solamente lo vamos a ver reflejado en la tercera persona como nieva, pero no podríamos decir nieva la nieve, ¿verdad? Está implícito en el verbo nevar. Ahora, en otro contexto sí lo vamos a ver utilizado para elementos relacionados con la nieve por el color, como el hecho de espolvorear algo, ¿verdad? Nosotros no solemos emplearlo en nuestro país, pero sí en otros contextos escuchamos decir nevar el pastel, como para espolvorear algo encima de él por la similitud del color de la nieve. Pero en ese contexto sería irregular e intransitivo y se utilizaría de la forma correcta nieva. Aún en el otro contexto sería nieva también. Yo puedo decir yo nievo el pastel como primera persona, pero de manera impersonal solo irá de esa forma que presentamos los ejemplos, como nieva, o en Honduras no nieva.
¿verdad? No vamos a decir la nieve no nieva porque estaríamos en contra de esa propiedad, ¿verdad? Para utilizar, para usar correctamente el término en nuestro idioma. Es muy común este error y es muy interesante conocer las maneras en las que nuestro idioma trabaja. No siempre trabaja de la misma forma con todos los verbos y pues este es un caso muy ilustrado para ustedes para comprender que pues el idioma no solamente se adquiere en el ambiente, sino que también debemos de construirlo estudiando nuestro idioma. Así es. Bien, vamos a dar paso a la tercera y última pregunta de nuestro segmento. Imagen. Observamos en el primer caso con tilde y en el segundo no. ¿Es imagen, tildado o no? Imagen se escribe sin tilde en singular, pero con tilde en plural. La ortografía de la lengua española indica que voces como imagen, examen, resumen, volumen, origen, joven o margen no llevan tilde por ser palabras llanas terminadas en N. En cambio, cuando se utiliza ya en el plural, al pasar estas palabras a esdrújulas, sí se acentúan. Tenemos ahí entonces imágenes, exámenes, resúmenes, volúmenes, orígenes, jóvenes y márgenes. Entonces vemos que en la conversión a esdrújulas, estas palabras sí se escriben con tilde en la U. Pero, bueno, no solo en la U, dependiendo en la antepenúltima sílaba. Pero si son llanas, entonces se dejarán sin tilde porque todas terminan en N y la regla bien lo dice que si terminan en N y son graves, entonces no se tildarán, se mantienen igual. Pero es muy común encontrar a veces la palabra examen tildada. O resumen. Entonces, en singular, o resumen, exactamente. En singular no deben llevarlo, solamente se conserva para el plural. Recordemos esa regla que nos enseñaron en primaria, seguramente a todos. Sí. Todas las palabras que llevan su sílaba tónica en la penúltima sílaba y terminan en NS o vocal, no llevan tilde. Exactamente, no deben tildarse. Y pues ya nos mencionó la profesora que agregándole una partícula ES suma una sílaba más, se convierte en una palabra de llana a esdrújula. Y las esdrújulas siempre se tildan. Bien, ya esclarecida esta duda respecto a la acentuación de no solamente la palabra imagen, sino que de otras más, vamos a dar paso a una sección muy interesante que se llama Ortografía en las calles. Les presentamos una imagen enviada por Fabricio López. Él capturó esta fotografía de un menú, pero él identificó que habían unos errores. En primer lugar, errores ortográficos, además de sintácticos. ¿Nos puede identificar, profesora, cuáles son los errores para mejorar este cartel? En este menú, en primer lugar dice menú, no tenemos la tilde en la U. La palabra bienvenidos está escrita con B en la antepenúltima sílaba y debe llevar una V. Después nos hace una descripción de los platillos que en ese lugar tienen y donde hay un poquito más de errores pues que evidenciamos. Hay escritura de minúsculas, mayúsculas, la interjección O, ahí está, le da como una opción al cliente, arroz o costeño o con nachos, a nivel de significado. No debería de escribirse esa interjección así, sino que solamente O. Porque es una conjunción disyuntiva. Entonces, porque hay que hacer una elección entre ellas. Entonces, damos una posible alternativa también de escritura para centrarnos donde más está el error. Chuletas más papas más arroz si a alguien le gusta, y la opción en platillo si lo prefiere costeño o lo prefiere con nachos. Las M que están al final también, que creo que tienen un guión, no es tan visible, pero están separadas. Ahí diría pues M si las leemos como letra. Pero si nosotros queremos provocar esa onomatopeya, decir que esos platos, están deliciosos, entonces para la onomatopeya decir delicioso sería en ese sonido que provocamos, y todas las M irían así juntas, sin ningún punto, ¿verdad? Entonces la onomatopeya nos implica la delicia, llevando escritas las M de esa manera, y el qué rico, también para expresar que está delicioso, faltarían los signos de exclamación o admiración.
Y más la tilde en la E. Así es, hay muchos problemas con el uso de las interjecciones, ahí podemos leerlo O, como porque con las interjecciones nosotros expresamos sentimientos, expresiones, reacciones Emociones. o sonidos del ambiente, pero en este caso es una conjunción disyuntiva. Bien, vamos a dar respuesta a la trivia, a la que me imagino que muchos de ustedes han respondido en nuestra página de Facebook. Le damos una última lectura. Alternativa en español de la expresión hacer spoiler. Opción A, destripar. Opción B, adelantar. Y opción C, aturdir. Si usted conoce cuál es esa alternativa o equivalencia al español de spoiler, sabrá que la opción correcta es la A, destripar. Así es la opción A, haciendo referencia, como usted bien lo mencionaba, a esa alternativa, en vez de decir hacer spoiler, el destripar. Y lo vamos a encontrar sobre todo en esos contextos que hacen referencia al cine, a series de televisión, donde donde empezamos a conocer algo de la trama, ¿verdad?, de esa historia, y de cierta manera usted se desilusiona y pierde poco el interés en desarrollarlo. Pero destripar es una opción válida también en español para la expresión hacer spoiler. También se admite la expresión de adelantar, revelar, incluso reventar, según el diccionario de la lengua española, sí. Y pues si usted es una persona purista que quiere utilizar al máximo los recursos que nos brinda la riqueza que tiene el idioma español, pues va a utilizar, no destripes por favor la película, en lugar Aunque se de... escuche fuerte, sí, pero es lo correcto. Spoiler. Y pues también puede ser añadida a nuestro diccionario, agregándole una E y pues tildándola. Vamos a darles también el anuncio acerca del cuarto congreso, que la profesora pues nos va a brindar más detalles acerca de este evento que se va a desarrollar en el mes de agosto en nuestra universidad. Así es, nos referimos al cuarto congreso para profesores de español. Se va a desarrollar el 16 y 17 de agosto aquí en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el campus central. El tema de este congreso gira en torno a la enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Y la invitación está abierta para todos los docentes del sistema educativo nacional, desde prebásica, básica y educación media, haciendo la aclaración que ahí sí necesitamos a los docentes de español en educación media. ¿Y qué tendremos en este congreso? Pues foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más. Lo importante es poder compartir con ustedes las experiencias que podemos traer al Congreso y ustedes también enriquecerse para su labor educativa y hacerla un poco más creativa también y funcional dentro del aula de clases. Así que los esperamos. Brindando más detalles en nuestra página de Facebook. Recuerde, estamos aquí todos los lunes a partir de las 8 de la noche y nos vemos en la próxima emisión de Nuestra Lengua. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.